es un derroche de plata y la Contraloría. Beba, que me lo explica a mí ahorita. Y he estado, pero refallos en internet. Bueno, ahí de todo modo le describo. Consultar 3 libros diferentes y citar y compartir algún tema o capítulo de los procesos de ensayos de laboratorio de mecánica de suelos 1, así. ¿Y cuál es su aplicación? Pues obviamente, o sea, ¿para qué se hacen esos ensayos? ¿O qué tienen que ver con las obras que nosotros hacemos en ingeniería civil? Y realizar un ensayo para 2 artículos. Ojo, quiere decir que realmente son 2 ensayos, de los cuales un artículo obligatoriamente tiene que ser en inglés. En inglés respecto del tema de suelos. Ahí les coloqué después, se me fue construcciones. De respecto de suelos, de lo que sea. Y el otro, si quieren, también puede ser en inglés o en el idioma que quieran, español o cualquiera. Hacen esos 2 ensayos. Eso lo van a hacer por grupo, ¿sí? Los mismos grupos que tenían armados para la cuestión de los laboratorios, armen los grupos de nuevo, ¿sí? Y me entregan uno por grupo. ¿Para cuándo? De hoy en 8. Yo igual esta semana, pues también cuando les suba los videos de esta clase, pues ahí queda también como para que medio repasen o medio miren la capacitación que nos dio Erika respecto de este tema de investigación de datos digitales. Pues realmente ya nos queda poco tiempo. De todos lo que tengan ahí como de dudas respecto al trabajo, ya saben que el trabajo se los dejé realmente para el jueves. Y por favor, me preguntan ahí. Yo creo que hoy en la tarde, pues precisamente por la cuestión de la capacitación que siempre se demora y se demoró más de la cuenta, ya originalmente me había dicho que iban a durar 40 minutos, pero yo ya me di cuenta que siempre le duran es prácticamente hora y media.
Ya he tenido 3 con ella y todavía me faltan otras asignaturas. Entonces, para el caso, yo hoy en la tarde, por allá tipo 4 o 5 de la tarde, yo vuelvo a tener clases a las 7 de la noche. Entonces yo de todo modo les voy a habilitar en un horario hoy de asesoría específico como por si tienen alguna duda adicional respecto al trabajo, pero pues mientras tanto pregunten. Esta mañana igual en el horario de asesoría, unos compañeros preguntaron algunas cositas y otras vainas que me han preguntado por ahí por el chat. Entonces, pues lo que tengan así de duda, hablen a ver. Lo del ejercicio 12, ingeniero, el último. El ejercicio 12, bueno, esta mañana se lo respondí por ahí a alguno, pero ya les digo. A ver, ¿qué pasa? ¿O qué creen? ¿O definitivamente, uy, esto, Dios mío santísimo, ¿de dónde salió? ¿Ni idea o qué? ¿Qué no entienden de ese punto en particular? Profe, ¿ese ejercicio se puede hacer por simple lógica o porque pues por simple lógica uno sabe que la hace más rentable, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues tenemos el E, es el menor. Sí, pero ojo que usted solamente está teniendo en cuenta. Pero ya les voy a compartir ahí precisamente ese ejercicio. Y ya empezamos así, de simple lógica, de verdad a entender ese concepto. Ok. Bueno, para la construcción de un terraplén se prevé un volumen de 300 metros cúbicos. ¿Todos entienden qué carajos es un terraplén? ¿O para qué sirve? ¿O qué es eso? Más o menos lo vimos la vez pasada. Yo ahorita de todo modo les voy a decir un poquito más qué carajos es un terraplén, que no es más que una conformación de un terreno. Normalmente también se hace referencia a un terraplén cuando tiene cierta inclinación, es decir, algún ángulo, ¿sí? de algún terreno. Pero en general es una conformación de terrenos compactados, es decir, de unos rellenos para algo que tenga obviamente que ver con alguna obra. Entonces, para la construcción de un terraplén se prevé un volumen de tantos metros cúbicos de suelo con una relación de vacíos en el terraplén de 0.8. Entonces, ojo con esto. De entrada, todos los ejercicios que tengan que ver con compactación, no importa el libro que sea, donde hablen de terraplén, normalmente van a hacer alguna referencia en algún momento a lo que es la relación de vacíos o índice de poros. ¿Por qué? ¿O por qué se debe entender eso? Recordemos el concepto de compactación, que lo que hacemos es con algo, una fuerza, digamos, dinámica, ¿sí? Es decir, como se hace en el laboratorio con lo de Proctor, con esa fuerza dinámica, ¿qué es lo que se hace? Pues reducir el volumen. ¿Cómo se reduce el volumen? Precisamente aplicando esa fuerza mecánica, algo dinámico. ¿Y cómo se reduce el volumen en general? Pues porque los vacíos, si están llenos de aire, pues expulsan el aire y se reducen. O si están con agua, pues se expulsan el agua y se reducen. Eso es lo que ocurre allí. Es decir, que obligatoriamente, ojo, tengan en cuenta esto sí es de lógica que lo tienen que saber, siempre lo que es el índice de poros o relación de vacíos en el terraplén, es decir, en el sitio después de compactado el terreno, después de hacer la compactación, obligatoriamente tiene que ser menor que cualquiera que se presente de los sitios de extracción. Normalmente se le conoce como bancos, ¿sí? Un banco no es más que un cúmulo, un grupito de material, ¿sí?
de diferentes materiales. En este caso tenemos 3. Entonces tenemos un grupo de material tipo A, un grupo de material tipo B y un grupo de material tipo C, ¿sí? Y acá pues cada uno, desde la zona natural de donde se extrae, pues obviamente que puede tener cierto índice de vacíos o relación de poros, es decir, el E. Cualquiera de esos, no importa el que sea, si son 20 bancos de material que tienen, tendrán 20, posiblemente 20 diferentes es decir, índice de poros o relación de vacíos. Y lo que sí es fijo es que todos esos obligatoriamente tienen que ser mayores o superiores al que tiene que darle a ustedes en el terraplén. ¿Por qué? Porque mientras esos están, digamos, sueltos, en estado esponjado o abundado, ¿sí? Pues en el terreno ya va a estar compactado. Por lo tanto, el índice de poros o relación de vacíos en el terraplén, es decir, en el sitio específico de la obra, después de ejecutarlo, obligatoriamente tiene que ser menor que cualquiera de los que se presenta en los bancos. Entonces, por ejemplo, ahí miramos, en el terraplén debe quedar en 0.8 y aquí tenemos lo más cercano es 0.9, el otro es 2 y el otro 1.6. Para ello se dispone de 3 bancos de materiales, entonces ya sabemos que son bancos de materiales, ¿sí? Un suelo de un tipo, un suelo de un tipo, un suelo de un tipo. Puede ser que sea la misma trituradora o empresa encargada de extraer ese material, pero es muy grande la extensión. Entonces, esta cuestión que viene de costos es que precisamente cuánto cuesta ese transporte de ese material, es decir, un volumen de material, cuánto cuesta transportarlo. En general, pues supuestamente hasta el sitio del proyecto de la obra, es decir, donde vamos a hacer el terraplén. Entonces, para ello se dispone de 3 bancos de materiales A, B y C. Los materiales de los bancos A, B y C presentan las siguientes relaciones de vacíos, ¿sí? Y costos de movimientos por metro cúbico de material, es decir, cuánto cuesta movilizar ese volumen de material del banco A, del banco B y del banco C. ¿Cuál banco de material es económicamente mejor explotable? Y ojo aquí, porque el análisis que el compañero estaba diciendo de que por lógica, pues, ¿me recuerda cuál era el banco que estaba diciendo que nos salía mejor de entrada? El A, profe. El A. ¿Por qué el A? ¿Por qué usted dijo que de lógica el A? Porque la relación de vacío es menor. Ajá, la relación de vacíos es menor. Puede que sí, puede que no. Tal vez sí, en este caso. ¿Cómo sabemos nosotros? Ah, bueno, porque vamos a empezar a revisar. Pero ojo que una cosa es la relación de vacíos y otra cosa el costo, porque es que aquí en costo, casualmente, la que tiene la relación de vacíos menor, que es la A, que es de 0.9, el costo es el mayor. Entonces, realmente toca obligados a analizar. ¿Por qué? Porque quiere decir, y vamos a suponer esto, supongamos que el banco B, listo, la relación de vacío es mayor, es la de 2, pues habrá que compactar bastante, pero ojo que el precio, el costo de movimiento de ese material es el menor de todos ellos. Es decir, obligatoriamente tenemos que hacer la comparación. No podemos sacarlo de una vez así. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuando se presentan siempre este tipo de ejercicios, no importa el texto que sea, que hable de banco de materiales y que tenga algo que ver con compactación, terraplenes o relaciones de vacío, y nos digan, ojo, hay que evaluar la parte de costos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que nos están dando? Se prevé un volumen de tanto, es decir, ya tenemos el volumen. Entonces, recordemos la fórmula básica de volumen. A ver, vamos a desarrollarlo aquí de rapidez como para que lo entiendan.
¿Cuál es la fórmula general que nosotros no sabemos respecto de un material de suelo que tenga las tres fases, es decir, que sea parcialmente saturado? Profe, la de volumen es el volumen de vacío más el volumen de sólidos. Correcto. Listo. Volumen de vacíos más volumen de sólidos. Eso es lo que no sabemos. Muy bien. Resulta y acontece que aquí nos dicen, nos hablan específicamente de que nos dan índice de poros o relación de vacíos. Nosotros cuando hablábamos sobre ese tema, después de que estábamos desarrollando, aprendimos a hacer ese poco de demostraciones, ¿qué fue lo que dijimos respecto de cuando se presentaba de que estaba en función del índice de vacíos o relación de poros? ¿Qué tipo de artificio matemático podíamos desarrollar? El volumen de los sólidos igual a 1. Correcto. Entonces, cuando la fórmula que se desee demostrar, en este caso no vamos a demostrar nada. Aquí ya vamos a aplicar directamente. Si está en función de E, se puede asumir que el término de B sub S es igual a 1. Si B sub S es igual a 1, entonces se sabe que E es igual a volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, lo despeja, por lo tanto, E es igual al volumen de vacíos si BS es igual a 1. Listo, si tenemos eso, entonces, ¿cómo nos queda esta fórmula? ¿Sí o no? Hicimos ese reemplazo y eso es lo que nos da. Ok, quiere decir que esta fórmula, no, con esa específicamente, nosotros vamos a poder desarrollar específicamente esa comparación.
Ok, entonces, con esto, para la construcción de un terraplén se prevé un volumen de 300 metros cúbicos. Si I tiene una relación de vacíos en el terraplén, es decir, después de compactado, si es en el terraplén, obligatoriamente tiene que ser después de compactado, de 0.8. Quiere decir de que si nosotros miramos esta fórmula, después de hacer esta comparación, nosotros tenemos lo que viene siendo el volumen, que serán 300.000 metros cúbicos, y tenemos esta relación de vacíos, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos hacer una relación con eso. Ojo, ¿por qué y a razón de qué aquí pudimos hacer específicamente que DS es igual a 1 si no estamos haciendo ningún grafiquito, no estamos demostrando nada, sino que ya estamos hablando de cosas de aplicación verdaderas? Ah, pues, ¿qué nos puede indicar eso? Resulta y acontece que el volumen de sólidos es exactamente el mismo en cualquier banco suelto que cuando se presenta la compactación. ¿Qué es lo que puede variar? Precisamente lo que tiene que ver con los vacíos. ¿Y qué es lo que es el volumen que interviene respecto de los vacíos o los poros? Pues el volumen de vacíos. Por lo tanto, el volumen de sólidos permanece constante tanto en el terreno, en el banco, ¿sí? Es decir, de donde se está extrayendo el material para el relleno, así como cuando ya se ha generado precisamente la compactación. Entonces, eso es el concepto que tienen que tener en cuenta, ¿sí? El volumen de sólidos siempre va a ser el mismo, de donde lo estoy extrayendo a donde lo estoy compactando y colocando en el sitio de la obra. Ese es el mismo. El que va a variar obligatoriamente, pues es el volumen general. ¿Por qué varía el volumen general? Pues porque el volumen total es volumen de vacíos más volumen de sólidos, ¿sí? Muy bien. Entonces, Ingeniero, sí. entonces si la relación de vacío es menor, entonces el volumen sería menor. Y, o sea, que necesitaríamos más cantidad de bancos. Podría ser que requeríamos precisamente más metros cúbicos de los bancos de allá. Y de hecho, nosotros siempre vamos a tener que extraer más de lo otro porque lo otro está suelto. Y cuando estemos, imagínense que tuviésemos un recipiente, ¿sí? Un vaso de forma cilíndrica. Si nosotros cogemos y lo llenamos simplemente con tierra, de pronto nos llega casi nos llega a ras con el borde del vaso. Pero si nosotros nos ponemos con cuidadito a compactarlo, ¿y cómo se compacta? Eso no se compacta seco. Obligatoriamente hay que echarle algún contenido de humedad. Listo, le echamos algún contenido de humedad y empezamos a compactar. Muy seguramente eso se va a reducir un poco. Entonces, si lo que nosotros buscábamos era que quedara absolutamente lleno ese vaso, pues ¿qué vamos a necesitar? Pues traer otro poquito del material, echarlo ahí, echarle agua y seguir compactando hasta poder llenar. O sea, que efectivamente, normalmente nosotros utilizaremos más material que el que nos están diciendo específicamente en el volumen. ¿Por qué? Porque una cosa es que nos digan el volumen ya compactado y otra cosa es un volumen suelto, ¿sí? Entonces, respecto de esto, ¿qué podemos hacer ya con esta fórmula general y esto que acabamos de definir de que sí se puede cumplir en este caso? Que el volumen total sea igual o el volumen en general sea igual a la relación de vacíos más 1 cuando el volumen de sólidos es igual a 1. Entonces podemos hacer esto. Supongamos que esta es la fórmula general, ¿sí? Entonces, en esta sería, por ejemplo, el volumen total del terraplén, o si quieren, pongámosle su índice terraplén.
¿sí? Entonces, volumen en el terraplén será igual a la relación de vacíos en el terraplén más 1, ¿sí? Cuando el volumen de sólidos sea igual a 1. Muy bien. Si eso es así, nosotros qué relación podríamos generar respecto de 3 bancos de materiales donde nos dicen que tenemos 3, pues cada uno tiene su propia relación de vacíos. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, volumen en el banco A será igual a la relación de vacíos en el banco A más 1, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de las otras, todos los bancos que tengamos. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros tenemos unas igualdades ahí. Y todo esto, ¿sí? Nosotros podríamos hacerlo una relación. ¿Cómo podríamos hacer una relación de eso? Ingeniero, entonces nosotros tendríamos que hallar qué cantidad de bancos necesitamos para los 300 metros cúbicos. Nosotros tendríamos que hacer una relación respecto de lo que es el volumen, ¿sí? El volumen, que vamos a saber siempre cuál es el volumen total, vamos a saber siempre cuál es el volumen, el índice de poros en el banco y vamos a saber siempre cuál es el índice de poros en el terraplén. Entonces todos los vamos a relacionar y va a ser siempre la misma formulita. ¿Qué pasa? Pues que obviamente el volumen específicamente en el banco, pues tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que nos va a resultar precisamente de eso. Y entre ellos, pues nosotros lo hacemos aquí con 3 bancos, pues lo hacemos el análisis para cada uno de ellos. Y después, ese volumen específicamente lo multiplicamos por lo que nos cuesta, pues si lo multiplicamos por pesos o por metro cúbico, pues de una vez se nos van las unidades de metro cúbico y nos dice cuánto cuesta. Y el valor de todos esos, ¿cuál es el que escogemos nosotros normalmente? Si ya sabemos que nos va a cumplir la calidad de la compactación, porque hemos hecho la relación, pues en ese caso sí escogemos el menor, ¿sí? El menor en costos. Entonces vamos a hacerlo.
¿Sí? Esta relación la podemos hacer, simplemente tenemos la igualdad. Volumen en el terraplén es a la relación de acción en el terraplén más 1 y exactamente igual al volumen, el volumen en el sitio sobre la relación en el sitio más 1, ¿sí? Esta relación la podemos sacar precisamente de ahí. Es que simplemente haciendo la comparación o la igualación con eso que nosotros hemos determinado. Entonces, si nosotros hacemos esto, nosotros conocemos específicamente este. Vamos a ponerle ahí datos conocidos. Ese señor lo conocemos. Este señor también lo conocemos. Y este que está acá también lo conocemos. Son datos conocidos. Si eso es así, ¿cuál es el dato que nosotros no conocemos? Específicamente, en algún momento será el volumen A, y en algún momento será el volumen B, y en algún momento será el volumen C. Son los volúmenes que no conozco, es decir, los que son los volúmenes en el banco. Pero la relación de vacíos de A, la relación de vacíos de B y la relación de vacíos de C, sí las conozco. Entonces, este es el dato que siempre voy a estar variando y este es el que voy a determinar. ¿Por qué voy a determinar ese específicamente en el banco? Porque son de los que yo tengo los costos para saber efectivamente cuánto es el movimiento de eso. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar con eso? Pues simplemente despejamos. Entonces, se despeja el volumen A, se desarrolla, se determina cuánto es el volumen de A. Lo mismo se hace para el banco B, se despeja el volumen B y se obtiene ese valor. Y lo mismo para el volumen de C. Con lo que nos dé, lo multiplicamos cada uno por el valor que le corresponde de pesos por metro cúbico y lo que nos dé resultados los comparamos, el de A, el de B y el de C, y de esos escogemos el que es el menor. ¿Se entiende eso? Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿me puede explicar ese pedacito otra vez, más el favor? Hoy. Ya lo voy a hacer acá.
Ingeniero, cuando usted le pone, digamos, ahí dice, ahí sería 300 metros cúbicos o 300.000 metros cúbicos, cuando tiene el punto. Ahí son 300.000 metros cúbicos. Ah, ok, ingeniero. La coma es la que... Sí. Ok.